Si me la pones. A partir de ahí, yo voy a contaros una historia, pero si como a los 5 o 10 minutos os aburre y alguien tiene una pregunta y quiere cambiar, lo cambiamos. Es decir, lo que acaba de decir Jorge, guardar las preguntas para después, yo digo todo lo contrario, pues llevarle la contraria. ¿Vale? O sea, un poco como queráis. Ahí, fenomenal. Bueno, os dejo mi WhatsApp y en serio, escribidme. ¿Vale? Escribidme cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, no os cortéis. La gente que ya me va conociendo, por ejemplo, Jorge sabe que me encanta responder, puedo tardar más o menos en hacerlo, pero aunque salta a la vista de que no soy un fanático del entrenamiento, me gusta mucho el sector, me gusta mucho los profesionales como vosotros, creo que tenéis un potencial para el futuro espectacular y algún día cuando sea mayor quiero decir yo estuve ayudando a este sector a que perdiera el miedo a enfrentarse a la realidad. Perdón por lo de eso, os pongo una foto donde no estoy tan así, simplemente para que no os sentáis acomplejados. De 0 a 10, siendo 0 muy malo, soy un corderizo, siendo 10 soy un felino, ¿cómo os valoráis como entrenador? Pensadlo, ponerlo en la mente. Poneros de pie los que os hayáis dado más de un 5 como entrenador. No, por favor, quedaros de pie los que os deis un 6 o más, un 7 más. Cansa la edad. Un 8. Vale, vamos a dejarlo en un 7, ponemos de pie. 7, notable, no está mal. Quedaos de pie, por favor, los del 7, los que podéis seguir sentados. Mirad a las personas que tenéis a vuestro lado. Daros un vistazo. Al final es con quienes estáis. En este caso es un poco distinto, porque al final estamos todos más o menos dentro de la misma empresa, pero es vuestro adversario a la hora de captar, enamorar a un cliente. ¿Vale? O sea, mirad. Un 7 es un notable. Técnicamente no está nada mal. Podéis sentar. Y ahora pensad en qué te diferencia del resto de personas que sean como mínimo un 7 como tú, técnicamente. ¿Qué te diferencia? ¿Has leído mejores libros? ¿Profesionalmente eres mucho más eficiente? ¿Tus clientes consiguen los resultados mucho más rápido? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Alguien se atreve a decir qué le diferencia al resto? El arrojo, la valentía, el hablar en público. Tu personalidad. ¿Mi personalidad es lo que os diferencia a vosotros? Principalmente. No, de vosotros como entrenador. Pues quedamos un momento con eso. Ahora es cómo te valoras como vendedor. Quien se dé más de un 5, que se ponga de pie, por favor. Vale, más de un 6. Más de un 7. Vale, vamos a quedarnos ahí. Aquí ya empezamos a ver alguna diferencia, ¿no? Y es que algunos de vosotros se valora más técnicamente que como vendedor. ¿Ok? Ahora os quedan unos cuantos. ¿Quién se da más de un 8? 8 más. Fenomenal. 9 o más. 9, perfecto. Toma, sigues tú la presentación, por favor. Vas a aportar mucho más que yo. La pregunta que tienes que hacer es si te gusta vender. ¿A quién le gusta vender? Vamos arriba. ¿Quién se lo pasa pipa vendiendo? ¿A quién le mola vender? Al resto no os gusta vender. ¿Alguna vez os habéis escuchado diciendo a mí no me gusta vender, no me siento bien vendiendo? Pero tú no te gusta vender. ¿Alguien ha dicho eso? ¿Lo ha verbalizado a otra persona? Yo soy entrenador personal, a mí no me gusta entrenar a la gente, a mí no me gusta vender. Me gusta la gente sincera. Yo también lo hice en una época. ¿Sabéis qué significa ese no me gusta vender? Falta de autoconfianza. Cuando alguien me dice no me gusta vender, lo que está transmitiendo es que no tiene la confianza suficiente en cómo vende.
He empezado pidiéndoos perdón por haber venido tan atractivo. Esa es la sensación que tiene un cliente. Vosotros habéis visto que no soy Brad Pitt. Me habéis podido confundir con Tom Cruise, pero vamos allá. La sensación que tiene un cliente cuando se acerca a nosotros, y nosotros nos valoramos muy bien técnicamente, es lo que he hecho yo cuando he dicho, parece que estás pidiendo perdón por ser tan bueno técnicamente. Con muchas charlas, con muchos entrenadores personales que dicen, no entiendo por qué no vendo si soy un puñetero crack, si cada vez que hago un curso tengo unas notas muy altas, cada vez que veo una información sobre técnica, la estudio y veo si es práctica o no para mis clientes, y por lo tanto mi bagaje técnico es muy alto, eso al cliente le importa cero. Eso al cliente le importa cero, nada. Lo que va a marcar vuestra permanencia dentro del sector, lo que va a marcar que, vamos a decir, entre 25 y 30, edad media que tenéis, hasta los 70 más o menos, que es cuando os jubilaréis, podáis vivir del entrenamiento personal o del sector del fitness, evidentemente tienes que tener un contenido técnico, por supuesto, pero hay una parte de venta y de gestión de negocio que, al menos desde mi punto de vista, supone el 80% de tu éxito. El otro día estaba en una charla con el director de un hospital, ¿no? Donde estábamos también viendo, es un hospital privado, estábamos viendo un poco cómo gestionar la parte de venta, de experiencia del paciente en este caso, etcétera, etcétera. Y él me comentaba, es que la parte técnica dentro de la medicina cada vez va teniendo menos importancia. Y me contaba el ejemplo, ha salido una maquinita que tú le pones el brazo y te hace el análisis de sangre, te saca la sangre. Utiliza la aguja no sé qué, que me dijo que es la más finita que hay, con una precisión espectacular. Mucho más eficiente que cualquier persona a la hora de hacerlo. Si los médicos ya se están planteando que toda la parte técnica cada vez va a tener menor valor por el avance tecnológico y que lo que va a importar es la conexión con la calidad de servicio, el trato y cómo vendas, porque al final todo esto es vender, imaginaros el resto de profesiones. ¿Qué quiere esto decir? Técnicamente tenéis que seguir formándoos, por supuesto, pero donde vais a dar el salto de calidad, ¿dónde es? En cómo gestionáis a la gente, cómo tratáis a la gente, cómo creáis el vínculo con el cliente. Al final la falta de confianza, el primer entrenamiento que tenéis que hacer para vivir de esto en el futuro es entrenaros a vosotros. Entrenaros a vosotros en la parte no solo técnica, sino en la parte de contacto, de comunicación, de venta con el otro. Y con lo que nos encontramos siempre son con dos miedos, ¿no? La falta de autoconfianza que hablábamos antes viene determinada por el miedo al rechazo. Teméis que el cliente os rechace. Teméis que el cliente os rechace, que os diga que no. La mejor forma de de superar un riesgo es afrontarlo. Es que cuanto más veces le digas a alguien que te compre, más probabilidades tienes de que lo haga. Imaginaros que os diera la posibilidad de que durante el día de mañana cualquier persona a quien le preguntaseis ¿quieres comprarme un paquete de sesiones de entrenamiento? Os dijera que sí. ¿Qué haríais? Solo dura 24 horas. Mañana, ¿qué haríais? Si pudierais hacer eso. ¿Alguien que se atreva a responder? Darle un mensaje a todos mis contactos. Queréis tratar de contactar con cuanta mayor gente, mejor, ¿no? Simplemente por una cuestión estadística, a cuanta más gente preguntes, más probabilidades tienes de vender y por lo tanto más vas a vender. Sin embargo, este miedo al rechazo es el que nos impide hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No sé si me estoy explicando. Vaya charla, ¿eh? A empezar. ¿Cómo superamos esto? Al final es lo que estáis haciendo vosotros con los clientes. Vosotros conocéis a una persona fuera de peso que quiere ponerse en forma y lo que vais haciendo es trabajar con este triángulo. ¿No? Lo que vais haciendo es que él vea que lo que le estás pidiendo lo puede hacer. Una vez que ella empieza a poder hacerlo, coge confianza. Como coge confianza, pues lo que sigue haciendo es que empieza a conocerse. Se conoce, hace, consigue logro. Se conoce más. Y de esa forma lo va haciendo. Apenas en media hora no os puedo contar cómo vender, pero sí lo que intento es
que le deis la importancia suficiente como para que empecéis a investigar cómo hacerlo. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es contaros una pequeña herramienta, un truquito, que os ayude a empezar a dar ese pequeño paso hacia la eficacia, a romper la barrera, a romper la resistencia de que te digan que no. Al final nosotros, hace unos años decidimos ver quiénes son los mejores vendedores, ¿no? Hay una forma de trabajar, que es la que os voy a contar, que puse de moda hace como 15 años en Site Discovery, que ha llegado a España hace como 3 o 4, que es la de los colorines, ¿no? Que es catalogar a la gente por el color que tiene. Bueno, esto ya empezó en Hipócrates, ¿no? hace unos 2500 años, sino más, y se viene utilizando. Además, la curiosidad de que este sistema de organizar las personalidades también lo utilizaron los nativos americanos y también se utiliza en Oriente. O sea, 3 culturas que no tenían ningún tipo de conexión. Evidentemente no utilizaban los colorines, no utilizaban los temperamentos que se hacían en Grecia, sino que eran los animales, ¿no? El oso blanco, por ejemplo, los nativos. Es curioso, ¿no? Que 3 culturas milenarias que no tenían contacto tuvieran la misma forma de trabajar y que después científicamente, evidentemente, se le ha dado contenido. Pues decidimos, oye, pues seguro que hay un tipo de vendedor que es el que mejor funciona, ¿no? Es el que mejor funciona. Y aquí estábamos, ¿qué va a funcionar mejor? ¿Qué va a funcionar mejor, los extravertidos o los introvertidos? ¿Qué creéis vosotros? ¿Habléis así con el cliente? No, por eso nos baja ahora en español. Extravertidos. Bueno, pues a la conclusión que se llegó es que era exactamente indiferente que uno fuera extravertido o que fuera introvertido. No influía para nada. Entonces se dijo, ostras, pues hay que buscar un rasgo que sí que tengan en común, ¿no? Tanto los extravertidos como los introvertidos, a la hora de vender mucho más. ¿Sabéis cuál es el rasgo que tenían todos en común? Confianza en sí mismo, la tolerancia al no. Tolerancia al fracaso, al no. Empatizar con los demás. Empatizar. Decisión. No. ¿Educación? ¿Perdón? ¿Educación? Educación, no. Lo que tenían todos en común era un método. Sin haberse puesto de acuerdo, todos utilizaban la misma forma de trabajar, la misma forma de estructurar la charla con el cliente. Todos lo hacían exactamente igual. ¿No? Y es el famoso triángulo que habéis visto tantas veces. ¿Vale? ¿Qué quiere esto decir? Que funciona. Habitualmente lo que pasa es, muy macro, la parte primera es la de crear confianza, crear conexión con el cliente. Y ahí os cuento la herramienta de los colorines después, ¿no? Eso es lo más importante, empezamos por el principio. Después, identificar necesidades. Todo esto lo sabéis, no os lo cuento con detalle. Después, lo que hacemos es ir bajando hasta que llegamos al cierre. Sin embargo, nosotros pasamos de aquí, de tener una charla con el cliente, aquí habitualmente. Y esto del medio, nos saltamos, ¿no? En ver cuál es la necesidad del cliente y presentarle la solución, nos lo pasamos por el puente, por el Arco del Triunfo, ¿no? Y vamos directamente al cierre. Y ahí nos encontramos con que no nos cierran. No conseguimos lo que estamos buscando. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar un poquito en la parte de arriba. No, lo que tenemos que tener muy en cuenta, nadie nos puede negar esto. Ahora está muy de moda esto de todo lo neuro, ¿no? Neurozapatería, todo es neuro. Al final, siempre que utiliza el cerebro, todo lo que sea ser humano es neuro, siempre, ¿no? Porque aparece por ahí el cerebro. Pero lo que sí que está claro es que caemos bien a las personas que nos caen bien. Caemos bien a las personas que nos caen bien. ¿Y qué personas nos caen bien? Las que se parecen a nosotros. Punto. Nos caen bien las personas que se parecen a nosotros. Bueno, de hecho, estábamos comentando antes, ¿no? El 80% de los clientes que tengo son más afines a cómo soy yo, y hay un 20% por ahí que está un poco desajustado, y que, en cambio, cuando veo que lo que estábamos hablando antes es justamente eso, ¿no? Y es, tu cliente, tienes muchas más posibilidades de conseguirlo, de fidelizarlo, de retenerlo, incluso de recuperarlo cuando se vaya, cuanto más se parezca a ti, ¿no? Por eso Chal y yo hemos decidido venir de uniforme. Y lo más importante para poder gustar a los demás es conocerte a ti mismo. Por eso vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Me das un grito cuando paremos. Yo tengo como 300 diapositivas, o sea, vamos a estar aquí un rato. Lo primero que vamos a ver es, la precisión científica que tiene esto es la justa, ¿eh? Pero sí que nos sirve para crear un constructo que nos engañe para entrar en acción, ¿no? Para empezar a tener autoconfianza. Lo primero que tienes que pensar es, ¿soy introvertido o soy extravertido?
ya hemos visto que no importa ser ni introvertido ni extravertido. ¿Quién de vosotros se considera introvertido? Yo soy introvertido. Y el resto sois extravertidos. Ok, pues entonces lo que haríamos es algo tan sencillo como en esta línea, que es esta de aquí, marcar, más o menos. 0 es muy poco introvertido, 10 es mucho, pues algo donde os sentáis como eso. Influye poco, ¿no? Y el siguiente paso es si eres más o menos racional, ¿no? Si eres más racional o eres más emocional. ¿Quién se considera más racional? Levante la mano, por favor. El resto, por lo tanto, sois emocionales. Ya tenéis la combinación, ya tenéis un primer elemento con el que jugar. O sea, habrá racionales, introvertidos, racionales, extrovertidos, emocionales, introvertidos, emocionales, extravertidos. ¿Correcto? ¿Alguien no está dentro de este grupito? Voy un poco más rápido, ya tenemos donde estamos. Y entonces, a partir de aquí, ya podemos empezar a ver una serie de características que nos definen como persona. El que es racional, introvertido, es lo que llamamos azul dentro del Inside Discord, ¿no? Una persona azul, ¿cuál es? Pues por poner un ejemplo un poco así, traído de los pelos, el típico administrativo de oficina, el típico contable. Oye, que yo soy entrenador personal y soy azul, no pasa nada. Pero es para hacernos una idea como llevado al extremo. Alguien que es muy racional, le gusta todo muy organizado, todo muy planificado, etcétera, etcétera, ¿no? Que a la hora de trabaja en silencio en la oficina, se ponen los auriculares para que nadie le moleste, que es muy perfeccionista a la hora de hacer el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Más o menos tenemos el perfil. Vale. Después tenemos a la persona que es racional y es extravertido, ¿no? Que es el rojo. ¿Quién es este? El típico comercial, la figura de comercial agresivo, de puerta fría, ¿no? Este que es alguien como muy estratégico, muy de sangre fría, muy centrado en el objetivo, muy que va a conseguir lo que se ha puesto entre ceja y ceja. ¿Ok? ¿Eres rojo? Es más amarillo, creo. Es el típico del sector es el amarillo. El típico del sector es el amarillo. Pues es un sector tan divertido. Después el amarillo, ¿cuál es? La persona que es más emocional y extravertido. Fiesta, movimiento, evidentemente siempre que hay fiesta, movimiento, mucha conexión con la gente, muy animador, lo que tienes es poca precisión. A un amarillo le tienes que mandar un Excel con las ventas que has hecho, los contactos, las citas, pues cuesta, ¿no? Hay que darle ahí un poquito más de... ¿no? Hay que hacerlo casi un juego mucho más dinámico. Y después tenemos el verde. ¿El verde quién es? La persona que es emocional e introvertida. Este tipo de persona es quien se dedica a cuidar del resto, ¿no? Aquel que hace de unión, es el amigo que tenemos todos, que cuando hace un tiempo que no estamos en contacto es el que se preocupa por todos, nos pone en común, es el que organiza la cena, etcétera, etcétera. No es un poco la madre o el padre que busca siempre que el resto de la gente esté confortable y esté muy bien. Aunque sea muy rápido, tenemos una visión de cómo es cada persona. Ahora imagínate... ¿alguien ha salido rojo? ¿Te puedes poner de pie un momento, por favor? Imaginaros, ¿alguien ha salido verde? Sí, bueno, aunque os pongáis uno... La comunicación que tenemos entre un rojo y un verde, imaginaros, ¿no? Una persona que va muy enfocada al objetivo, muy de acción, muy de no me cuentes historias, quítame la paja del medio y vamos a los hechos, con alguien que vamos a tratar que todo el mundo se encuentre bien, vamos a intentar que la gente consiga sus resultados sintiéndose a gusto. ¿Qué ocurre en esa comunicación? Pues en el día a día las típicas fricciones y evidentemente los típicos encajes, ¿no? Porque al rojo le parece fantástico que el que se encargue de organizar la cena sea el verde. Parece fenomenal. Eso sí, si no le gusta el menú, ya se me dirá, tío, te has equivocado, este precio es muy caro, ¿no? Va mucho al objetivo. Gracias. Sin embargo, con el cliente es cuando empezamos a poder marcar nosotros la diferencia, ¿no? Si tú tienes muy claro cuál es tu posicionamiento, color, y puedes identificar muy rápidamente al cliente cuál en principio puede ser su color, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente adaptar tu forma de comunicación. ¿Okay? Por supuesto, el tipo de servicio también que le puedes vender. ¿Cuánto tiempo necesitáis para saber si la persona que tiene... para etiquetar, catalogar?
a la persona que tienes delante? Una entrevista inicial, ¿no? Pero en tiempo. 5 minutos. 5 minutos, Pues algo más, 10 minutos, 12. Qué precisión, por favor. soy amarillo. Eres amarillo. ¿Más? Yo diría que menos de 5 minutos. En 30 segundos tienes a alguien ubicado, ¿no? Es algo tan sencillo. Cuando a alguien le miras a los ojos y ves que te lo rehuye, ya sabes que, bueno, este tipo parece que tiene una tendencia un poco más introvertida, ¿no? Si cuando te está diciendo qué quiere, va directamente al objetivo, lo tiene todo estudiado, meticuloso, ya le vamos ubicando, ¿no? O sea, en muy poco tiempo, simplemente incluso con la comunicación no verbal ya puedes hacerte una idea de cómo es la persona. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tienes, o qué es lo que puedes hacer tú? Adaptarte. Si tú eres amarillo, que te gusta mucho la fiesta, entre comillas lo de fiesta, ¿no? En el buen sentido, y tienes un azul que te gusta, que lo que eres es muy ordenado, pues como amarillo ¿qué le tendrás que contar? ¿Qué tienes ordenado en un proceso de entrenamiento personal? Pues tendrás que decir cuándo van a ser las citas, el tipo de entrenamiento que va a tener, el seguimiento que le vas a hacer, que él vea que no estás dejando nada a la imaginación, sino que todo está perfectamente medido y perfectamente controlado y calculado. En cambio, si tú eres muy azul, ¿no? Que llevas todos los... Ayer estuve viendo con un tipo que metía toda la ingesta calórica de sus comidas. Pues lo prometo, yo le dije, mira, tienes la mayor de mis admiraciones desde noviembre a finales de mayo. Pues a mí yo puedo entender eso en las 2 primeras semanas con la aplicación. Después ya, hablando un poco más, es un técnica de finanzas, ¿no? Ya empezamos a ver, ¿no? Que ha creado una aplicación para inmuebles, etcétera, 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 ¿no? Y vas viendo cómo encaja perfectamente su color con su forma de comportarse. ¿Qué supone esto? Que si tú empiezas a comunicarte con la tendencia, con lo que más le gusta al cliente que tienes enfrente, ¿qué va a pasar? Que se va a ver identificado contigo. Por lo tanto, las probabilidades de que ese 40% de rapport, de conexión, de creación de confianza, no quiere decir que si tú eres amarillo y a un azul le hablas sobre procesos y todo con un contenido muy meticuloso, te vaya a comprar. Pero sí se siente entendido. Y ahí es donde empezamos a disparar al inconsciente, ¿no? Porque la mayoría de las veces que hacemos una venta es ¿quieres conseguir este objetivo? Y le pegamos una charla técnica de 3 pares de narices, ¿no? De cómo lo va a conseguir. Lo estoy diciendo que lo hagáis vosotros, hablo del sector en general. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. Vale. ¿Cómo podemos empezar a trabajar el resto de colores? ¿No? Al final, lo primero que podemos... Estamos en el congreso, nos están llamando para entrar a votar. Podemos elegir o introvertido extravertido o racional emocional, el que más nos gusta, ¿no? Si tú eres una persona racional, tienes que empezar a ver cuáles son los rasgos de las personas emocionales. Una persona emocional, ¿qué hace? Analiza menos y da más el salto, va mucho más a la inspiración, va mucho más al feeling, a la sensación. Por lo tanto, algo que puedes hacer como racional es empezar a utilizar, en vez de palabras y verbos de acción, de planificación, palabras y verbos de emoción. Por ejemplo, en vez de decir este entrenamiento va a ser muy estructurado o está perfectamente estructurado, que es lo que diría un azul, ¿no? Donde todo está programado y controlado, lo cambiaríamos por... ¿Cómo haríamos esa frase algo más emocional? ¿Quién sabe? Entretenido. Entretenido. Que no se oye. Tenemos esto. Perdón. La cosa está en... Voy a intentar hablar con un tono un poco más alto, ¿no? La cosa está en cuando tú eres un entrenador con un formato azul, no es tu caso, ¿no? Imagínate que tu tendencia es el azul y te encuentras con un cliente que tiene amarillo, creo que he dicho, ¿no? Que tiene un enfoque más amarillo. Como azul, tú lo que le dirías, ¿no? La forma de comunicar lógica para esta persona es lo que vas a tener es un proceso de entrenamiento perfectamente estructurado, donde vamos a hacer esto otro, en la tercera semana estaremos en esta fase y haremos esto otro, exagerando. Si tú eso se lo cuentas a un amarillo, no estás entrando en su mente, no estás entrando en su forma de entender el mundo.
La cosa es cómo lo transformarías, cómo te meterías en un amarillo, que hemos dicho que el amarillo es alguien que es extravertido y además emocional, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es quitar verbos y palabras de planificación, de acción y de procesos y convertirlas en palabras y verbos de conexión, de resultado en cuanto a sentimientos, en cuanto a emoción. Más o menos me explico, y lo que os había pedido es, ¿podemos traducir más o menos una frase de esas características de un azul a una frase de un amarillo? Esta vez pues va a ser divertido, va a ser más emocional, etcétera, etcétera. Si lo hacemos con un verde, ¿qué es lo que haríamos? Iríamos mucho más a la conexión con otras personas, ¿no? A la relación con otras personas, al bienestar del equipo, ¿no? A un verde le tenéis que vender un mix entre entrenamiento one-to-one y entrenamiento en grupo. Es perfecto para los verdes. En cambio, un rojo, lo más probable es que le encajes mucho mejor entrenamientos uno a uno. ¿Por qué? Porque el resto de la gente se la repampinfla, él quiere su objetivo, lo quiere conseguir pronto, rápido, de forma efectiva y que le hagas un descuento, ¿no? Es el típico pensamiento del rojo. El azul, lo que tienes que transmitir es que lo tienes todo controlado, ¿no? Que absolutamente está bajo tu control y sabes lo que hace. Y al que venga amarillo, o sea, al azul, le puedes hacer un mix también, pero va a tender más al entrenamiento uno a uno. Y en amarillo, si le das a elegir, va a ser más de grupo, más de entrenamiento en grupo. En general. Realmente no hay solo 4 colores, hay 64, ¿no? Después cada uno con sus variaciones y con sus matices. ¿Y un entrenador que fuera adaptable? Eso es lo ideal. Al final en este trabajo tienes que adaptarte mucho al cliente. Eso es lo ideal, ¿no? Lo único que supone es práctica, ¿no? El poder adaptar, una vez que identificas a alguien, como necesitas muy poco tiempo para identificar a una persona, y necesitas muy poco tiempo, adaptarte a ellos es muy sencillo. De hecho, ya sabéis que lo importante para que el cliente consiga el resultado es que entrene, ¿no? La motivación, que lo mantenga en el tiempo. Lo que os estoy contando no es solo para el proceso de la venta. Después, a la hora de motivarle, a la hora de plantearle retos, a la hora de mandarle un SMS, un WhatsApp o lo que sea, tienes que tener en cuenta este enfoque. Entonces, sugieres que a la hora de empatizar, bueno, de establecer un contacto con ese cliente, cambies tu personalidad adaptándote a la personalidad del cliente, ¿no? Sí, déjame que exagere mucho más. ¿Te estoy sugiriendo que manipules? Sí. ¿Te estoy sugiriendo que te manipules a ti para adaptarte mejor al cliente? Sí. ¿Tú piensas que eso a la larga se puede mantener? Sí. Es que entonces ya no eres tú mismo, eres otra persona. Eso nos tomamos un café y te lo cuento. Eso ya es filosofía, ¿no? Porque al final lo que nosotros consideramos nuestra esencia, lo que nos surge de forma innata, es algo que tú no has decidido que sea así. Es algo que incluso alguien fuera de tu entorno, queriendo o sin querer, ha querido que esa sea tu respuesta automática. El cerebro es muy vago y busca siempre la respuesta automática. ¿Qué quiere esto decir? Que tus respuestas automáticas no las has decidido tú y me estás diciendo que es tu esencia. O sea, que a lo mejor he decidido yo. A lo mejor yo soy tu jefe durante 3 años, por poner un ejemplo, y consigo, de forma inconsciente o consciente, conseguir que tú reacciones de determinada forma ante una situación. Tú vas a considerar que ese es tu yo auténtico porque es lo que te surge, y yo sabré que es el yo que a mí me ha interesado crearte en esa situación, ¿no? Ese estímulo-respuesta. Los científicos lo hacen mucho con los chimpancés, ¿os acordáis de Pavlov, no? El perro diría, hombre, es que mi respuesta natural es salivar, y Pavlov está diciendo, sí, aquí estoy yo con la campanita. Es exactamente lo mismo. Al final, a donde voy es, esto no es ni bueno ni malo, es funcional y eficiente o no es funcional y eficiente tu forma de comunicar. El gran problema es que a la hora de ver el mundo como yo soy así, esta es mi forma de ser, te conviertes en algo rígido y estamos en un mundo cambiante y por lo tanto muy flexible. Y mejor que yo, pues mi amigo Bruce Lee, él ya lo decía, ¿no? El be water my friend. El be water my friend no es más que adáptate a lo que tienes delante. Esa es la idea. Y ahí es donde está el éxito en casi todo. En casi todo. Y en la venta, en la fidelización, en la seducción, en lo que queráis, está en adaptarte al otro. Evidentemente esto supone que tienes que tener una autoconfianza muy potente para saber quién eres tú, qué quieres tú.
pasa muchas veces, ¿no? Crees que eres jefe y por lo tanto te pones en una posición de superioridad, cuando muchas veces el liderazgo realmente, por lo menos a mí lo que me sirve, es ponerte en una posición, entre comillas, de inferioridad, de pensar que el otro es el que gestiona la situación, que esto es lo que hacen los chinos. El gran poder oriental, incluido también Japón, es que nos hacen entender a los occidentales que nosotros tenemos el control de todo. Así nos dan leches cada vez que firmas un contrato con este tipo de pensamiento, que es mucho más pragmático, mucho más funcional y mucho menos idealista, mucho menos teórico. Ya me estoy yendo, ¿no? Porque si iba a hablar de Platón, ya me estoy yendo. O sea que a lo que voy es, ser flexible puede ser tu elección de cómo ser. Y por lo tanto, adaptarte a todo el mundo no significa que dejes de ser tú. Al contrario, es una forma de reforzar que eres tú. ¿Vale? Pero sí, perdona que haya... Ya cierro. Perdona que haya hecho un poco más de... Esto es lo típico. Muchas gracias por haberme hecho esa pregunta. Por haber hecho un poco más de inciso aquí, porque es la primera o de las primeras barreras que hay que tirar para convertirte en un buen vendedor. En saber que lo que estás buscando no es ni tener razón ni que la persona haga lo que tú quieres, sino conseguir lo mejor para la persona. Y muchas veces que la persona te compre y por lo tanto consiga su objetivo depende de cómo tú te estés comportando. Ostras, qué charla, ¿verdad? Perdón. Un placer. Cualquier cosa, vuelvo a poner si queréis mi WhatsApp. No os cortéis, ¿eh? Al principio. 629 660 058. Escribidme. En serio. Me ponéis cualquier comentario y pues, si queréis nos tomamos un día un café y hablamos, que suelo estar disponible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, muchas gracias. Me quedo con una cosa que has pasado muy por encima, que es el tema del libro, del método Capitán PT. A nivel de bibliografía relacionada con la venta, el entrenamiento personal, yo muchas veces cuando hacemos formaciones no sabemos muy bien qué libros recomendar, nos vamos a libros a lo mejor de autoayuda o de ventas no relacionados con el sector, pero bueno, aquí tenéis dos perfiles que han escrito libros relacionados directamente con el sector del fitness. Entonces, el libro de Método Capitán PT os lo recomiendo totalmente, porque muchas veces no tenemos herramientas, o nosotros desde arriba no somos capaces de daros herramientas físicas a la hora de, oye, pues aprende a vender mejor, y yo me pongo muchas veces en vuestra piel y digo, bueno, vale, ¿quién me enseña a vender mejor? Pues al final libros como el del Método Capitán PT, pues os invito 100% a que lo podáis comprar y que lo podáis consumir. Y que lo mejor de todo, yo cuando empecé a leer libros muy relacionados con el liderazgo, con la dirección y demás, lo bueno que tenemos es que al día siguiente o al minuto siguiente podemos aplicar lo que estamos leyendo en la parte teórica. Entonces, en ese sentido, aprovechad todo lo que podáis.